Muy bien, pues vamos a iniciar con esta segunda mesa. Ya escuchamos un poquito de la introducción respecto a la construcción del periodismo narrativo, del periodismo de investigación y cómo se construye este tipo de investigación a partir de las reglas editoriales, la construcción de la misma ética dentro de lo que producen dentro de sus investigaciones. Entonces, ahora vamos a platicar un poco sobre las cuestiones de edición, esta construcción del rigor que ya hablábamos en la mesa anterior y a partir de qué hacen este tipo de construcción del rigor y que nos puedan hablar justamente para quienes están acompañándonos en la transmisión en vivo y aquí de manera presencial. Vamos a empezar con una pregunta, volvemos a hacer como la dinámica, arrojo la pregunta, nos van contando su experiencia y después otra vez le damos la palabra al público para que puedan interactuar un poco con nosotros. Hablando del contexto en el que nos encontramos el día de hoy, de las redes digitales y todo lo que ya platicábamos, quiero saber si ustedes nos pueden contar si encuentran algunos cambios y si existen como diferencias muy drásticas de cómo ustedes empezaron a hacer periodismo a cómo el día de hoy se escribe y se narra el periodismo. ¿Quién quiere empezar? ¿Tienes micro allá? Sí, ¿pasamos este? Si no, te paso este. Va. Ya lo decía Nicolás, es lo malo de ser la primera en esta mesa tan importante. Qué gusto verlas a todas y a todos acá. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, vamos a hablar de edición, del oficio detrás de todas las historias que hay, de las historias que les contamos día con día. Qué importante es hablar de lo humano. Y lo humano lo vamos a entrelazar con la parte de las redes sociales y con la parte escrita, con la parte de televisión, que es la que me toca a mí. Creo que es un reto bien complicado porque estar en televisión es difícil por los medios grandes a los que pertenecemos, por las restricciones que hay. Hablaban en la mesa pasada de los modelos de negocio y creo que he tratado de dignificar en la televisión lo que es difícil de contar a veces o lo que no se permitía contar hasta hace un tiempo. Lo humano es importante en cada historia que impregnamos y eso nos ayuda a seguir vigentes a pesar de que siguen surgiendo en redes sociales cada vez más compañeros y cada vez más compañeras que están apostándole a contar una historia, muchas veces sin el rigor necesario, sin esta parte de la construcción que tenemos nosotros desde la escuela, desde las maestrías, de todo lo que hemos estado académicamente hablando. Pero el periodismo se aprende en campo, en la calle, y es donde nosotros estamos todos los días, todos los participantes en esta segunda mesa. Es muy diferente contar la historia desde la parte de las redacciones o de la computadora a la parte que te toca en la calle, a todo lo que te enfrentas día con día. Si bien el rigor periodístico es importantísimo, porque el rigor es rigor, también es importante el sentimiento que le impregnas a cada una de las historias, porque también eso es importante para poder atraer a las personas que se interesan de la historia que tú les estás contando. Entonces, pues esa es la parte importante. Yo creo que no nos perdemos en las redes sociales, al contrario, estamos nutriéndonos de la inmediatez. Hace un tiempo me preguntaban, ¿los feminicidios son hay cada vez más feminicidios o son más recurrentes? Yo creo que las redes sociales son importantísimas actualmente porque tienen una inmediatez para poder difundir, para poder compartir todo lo que a veces nos tardamos más, pero también está nuestra labor y es ahí donde se complementan, donde se hace un equilibrio. Si bien se difunde, pues nosotros tenemos la obligación como reporteros, porque escuchaba mucho a los compañeros, pero yo creo que he trabajado de una manera más sucia, siempre he sido un poco más rebelde, apostándole a no irme tan estructuradamente para que la gente se interese en mi trabajo. Si bien me decían, has sido encasillada en lo de la violencia de género, has sido encasillada en la perspectiva, pues entonces, bien, qué bueno que me identifiquen como eso, porque quiero entonces dignificar esa parte y que la gente sepa que es algo importante de difundir porque es algo que sigue pasando. Una vez, hace no mucho, me sentaron en un lugar de trabajo y me dijeron, ya aburres con tus historias, reinvéntate. Y me puse a llorar porque dije, aburre uno con las historias, ¿cómo te puedes reinventar cuando estás hablando de violencia y la violencia no termina? Es algo que al contrario va en aumento. Pues bien, entonces ahí tú con la parte humana
con la empatía que este oficio requiere, porque también es muy importante hablar de ella, de la empatía, del acercamiento, el estar en ese lugar donde vas a contar la historia para poder tocar esas fibras. Siempre he dicho que la mejor manera de contar una historia es desde las entrañas, pues no hay comparación de lo que pasa en las redes sociales cuando solamente se difunde una información de manera inmediata a lo que le impregnamos nosotros con nuestro oficio. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Semanario Punk, muchas gracias Armando por estos esfuerzos que creo que son muy pertinentes e importantes, sobre todo en estos momentos tan abrumadores, agobiantes y también, por ende, ya lo escuchábamos en la mesa anterior, muy retadores para el periodismo, para los medios de comunicación, para las y los reporteros. Gracias también a todas y todos, estoy muy emocionada, como muchos acá, de ver casa llena, de ver a tanta gente interesada pues, en estos diálogos, que como les decía, también nos sirve para hacer una pausa nosotros como reporteros, como reporteras, para jalar un poquito, dialogar y también ser autocríticos sobre cómo estamos abordando nuestra chamba, nuestro trabajo, hacia dónde lo estamos direccionando y qué podemos mejorar, porque siempre es eso, ¿no? Buscar la manera de hacerlo mejor cada día. Sobre la pregunta del antes y ahora, bueno, yo trabajo desde hace ya algunos años, varios, no diré cuántos, con temas de derechos humanos, con perspectiva de género, con familias de alguna u otra forma víctimas de diferentes violaciones a derechos humanos, por lo tanto, madres buscadoras, ¿no? Hace 10 años no se hablaba mucho, o como tendría que ser, del tema de derechos humanos. Todo se encajonaba en es que los derechos humanos defienden delincuentes, ¿no? Seguramente ustedes lo habrán escuchado. Fui en muchos momentos señalada por ello, por quienes empezábamos a hacer estos pininos. Por supuesto, antes de mí había muchas colegas que estaban trabajando sobre temas de derechos humanos y que estaba inmersa esta premisa de que los derechos humanos defienden delincuentes. Hoy, 10, 13 años después que llevo trabajando estos temas, afortunadamente ha dejado de ser así. Y digo afortunadamente porque pues la realidad nos ha tocado, ¿no? La realidad nos ha rebasado, no nada más en cosas políticas, sino también en la forma en cómo estamos haciendo el periodismo. Hoy sabemos, hoy en día, particularmente en estos días, que estamos viviendo una crisis, un parteaguas, y estamos siendo observados a nivel internacional y de manera muy grave en materia de derechos humanos y particularmente en materia de desaparición forzada. No voy a entrar a detalles, ni artículo 34, ni el CED, porque también en esos temas agarro monte y me voy, pero sí quiero mencionar ese terreno, ¿no? Ese panorama, sobre todo hoy, en estos tiempos, pues sirve de mucho el pretexto para recordar que no se trata de esa premisa falsa de hace 10 años de que los derechos humanos defienden delincuentes, sino que estamos hablando de historias, estamos hablando de familias, y ya nos ponía al balón un poco Matthew en la mesa anterior, estamos hablando de un periodismo con sentido social, y creo que hoy, a 10 años, 13 años que yo empecé a reportar temas de derechos humanos, hoy a este tiempo pues podemos todavía confirmar que se trata de un periodismo con sentido social más necesario que nunca, sobre todo en esta coyuntura que les vengo contando, ¿no? Sabemos que se están hablando de historias, de familias, de víctimas de violaciones a derechos humanos, de infancias en orfandad, de mujeres víctimas de feminicidio, y que no se trata solamente de números, de estadísticas, que por supuesto es muy importante y todos los trabajos tienen que contemplar un trabajo riguroso, como lo comentaba en la mesa anterior, por supuesto debe contemplar cada uno de esos aspectos, ¿no? Esa rigurosidad de los datos, de los números, de los contrastes, de las entrevistas, de las opiniones, de los contrapesos, pero no perder el foco, ¿no? Y eso es algo que he tratado de hacer durante los últimos años, que partimos del sentido social y de las historias, de las familias, de qué tienen que decir. A mí no me gusta mucho esta idea de darle voz a las víctimas, porque las víctimas y las familias, muchas de ellas no quieren asumirse así, ya es un debate narrativo también en cuanto a cómo se les nombra. También además es importante, ojalá que más adelante podamos hablar de cómo nombra el periodismo a las personas, pero las víctimas, ¿no? O las familias que han sido víctimas siempre han tenido voz, más bien es desde dónde o desde cuándo o cómo el periodismo redirecciona sus micrófonos para visibilizar lo que ellas y ellos tienen que decir, más allá de una
declaración de una presidenta, más allá de una declaración o un boletín institucional, regresar al foco, ¿no? Y darnos cuenta de que se trata de contar estas historias con este rigor que ya veníamos planteando para entender nuestra realidad y para saber de dónde estamos parados y de dónde partimos. Y con ello, y con esto quiero ir cerrando, abonar a esta no normalización de la situación que estamos viviendo, ¿no? Las nuevas plataformas, las redes sociales, nuestros algoritmos, esta batalla o la lucha por la atención que vienen comentando, que es bien difícil entrar al celular y no perderte, ¿no? El reto del periodismo para mantenernos ahí y para seguir poniendo el foco en lo que realmente importa, cuando muchas veces la audiencia ya no quiere escuchar más de estos temas, ¿no? Porque es doloroso, claro, por supuesto lo entendemos, pero no deja de ser importante y es bien valioso encontrar las formas, las herramientas para poder, pues, abonar a que se siga poniendo la atención en ello, no normalizar y no perder el foco de que se trata de esas voces, de esas familias. Entonces, creo que a 10 años, ya, ahora sí concluyendo, creo que a 10 años o a todo este tiempo, creo que en materia de derechos humanos, que es en lo que pues yo he trabajado en estos tiempos, pues hay un avance muy importante, muy aleccionador, muy significativo, en donde el periodismo entiende que tiene una responsabilidad en contar lo que está sucediendo y, por supuesto, da miedo porque es muy retador y no todos tenemos esa varita mágica. Ya más adelante ojalá que podamos abundar en ello. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy feliz, muy honrado por estar aquí sentado con ustedes y sobre todo como venir después de una mesa con gente tan importante en el mundo del periodismo como lo fue la anterior, ¿no? Y esto viene también de un punto en el que yo tampoco llevo tanto tiempo como esas personas de la mesa anterior ejerciendo el periodismo, por lo menos de manera profesional, ¿no? Y sin embargo, yo he visto cómo el oficio ha ido cambiando día con día. Porque si bien el periodismo es un oficio, no necesariamente está o en evolución o en retroceso, en lo contrario, exacto, gracias, pero siempre en un proceso constante de cambio. Yo empecé a hacer periodismo de manera profesional, no de manera como muy rebelde, como por lo menos sin el requerido no como capacitación y entendimiento del oficio. Y poco a poco no le fui aprendiendo y yo tuve la oportunidad de estudiar, ¿no? Una vez que empecé a publicar crónicas de manera poco profesional en diferentes medios, yo estudié en Estados Unidos, ¿no? Una maestría en periodismo. Y la manera en la que terminé ejerciendo el periodismo es radicalmente diferente a lo que aprendí en las aulas, ¿no? Por un lado, porque casi todos mis profesores y mis profesoras eran mucho mayores. Y por el otro, porque todos mis profesores y profesoras eran gringos. Y eso no lo digo en un sentido de descalificación, sino porque el oficio del periodismo se ejerce y se practica de manera muy distinta en un lugar como en Estados Unidos y en un lugar como Latinoamérica. A mí siempre me enseñaron que el oficio del periodismo tiene que ser absolutamente neutral, objetivo, alejado, el autor de la historia, una tradición como más pues anticuada para nosotros, ¿no? En cierto sentido. Y eso yo he visto cómo ha ido cambiando, incluso para ellos, ¿no? Pero a mí se me enseñó eso. A mí se me enseñó, por ejemplo, nunca se me va a olvidar, una vez en una clase me dijeron, tú nunca puedes aceptar que una fuente, que un entrevistado te dé algún obsequio, algún gesto, ¿no? Y obviamente uno nunca puede aceptar algo que pueda comprometer la neutralidad y el punto y el objetivo de la historia. No puede haber un conflicto de interés. Pero muchas veces es muy importante sentarte a compartir algo especial para la fuente, ¿no? Y esto me refiero mucho, lo pongo por ejemplo, hace poco fui a reportear al estado de Tabasco, a una comunidad que se llama El Bosque. Seguramente algunos de ustedes han escuchado el caso del Bosque, en el cual a raíz del cambio climático las
la marea de un pueblo costero fue subiendo tanto que se empezó a comer el pueblo entero. Las casas hoy en día están completamente sumergidas bajo el agua. Y fuimos a reportar sobre ese caso y teníamos toda una hipótesis y como un plan de reporteo en el cual íbamos a ir con una familia que sigue viviendo ahí a que nos llevaran. Es una comunidad sobre todo que se dedica a la pesca. Entonces habíamos quedado con la familia que íbamos a entrevistar de que nos iban a llevar un domingo muy temprano a pescar y salir en la lancha. Y esto lo hacemos para un podcast que se llama Delirios Crónicos, en el cual trabajo. Entonces es muy importante capturar esas escenas, esos audios, ¿no? Yo tenía mucho la idea de que íbamos a grabar el ruido del motor arrancando y las olas y demás. Llegamos muy temprano, mi colega Ricardo, que está aquí presente, y yo, a desayunar con la familia con la idea de después salir a pescar. Pero era domingo. Era domingo y la familia estaba descansando, estaba disfrutando, ¿no? Y todavía los hicimos despertarse un poquito temprano porque nosotros teníamos que regresar a México ese mismo día. El chiste es que llegamos, no, pues vamos a pescar. Y ellos, sí, en un ratito, ¿no? En un ratito. Y nos prepararon un pescado fresco, delicioso, ¿no? En un horno, como en una estufa de leña, frito, con pico de gallo. Y estuvimos compartiendo una comida que ellos nos dieron, ¿no? Normal. Eso hubiera sido completamente inconcebible para mis profesores en ese momento, ¿no? ¿Cómo le estás aceptando que te den de comer algo que a ellos les costó? Al revés, ellos tienen muchísimo menos que nosotros y nos están abriendo las puertas de su casa y de su cocina y de su comida y de su conocimiento. Eso para mí es muy invaluable y, por ejemplo, eso yo lo aprendí mucho más que en las aulas por un gran mentor que puede ser controversial para muchos, pero yo lo aprendí mucho a Anthony Bourdain. Anthony Bourdain contaba historias a través de sentarse en la mesa con una persona que no conoces. Y esa es una puerta invaluable de conocimiento, de entendimiento y sobre todo de horizontalidad, ¿no? Yo me acuerdo mucho de ese gran mito de objetividad que a mí me enseñaron, que a mí por lo menos yo no lo aplico, ¿no? Eso ha cambiado. Por otro lado, ¿no? Siento que ha cambiado muchísimo la manera en la que contamos historias a través de las redes sociales. Cuando empezaron a surgir todas estas nuevas tecnologías en las cuales se comparten historias y se comparte todo el trabajo del periodismo, por lo menos yo empecé a trabajar en ese momento y empezaron a surgir ciertas aplicaciones y ciertas tecnologías para comunicar la historia, ¿no? Y me acuerdo mucho que en ese momento era a través de Snapchat. Snapchat ya hasta nos da risa, o sea, fue una aplicación muy efímera, muy chafa, la neta. Y yo aprendí, ¿no? En una clase a hacer live, bueno, ni siquiera me acuerdo si había live, pero hacer videos a través de Snapchat y me causaba una profunda vergüenza. Con mis orejas de perro y mis chapitas, ¿no? Y me acuerdo mucho, en esa época yo también trabajaba en una revista allá en Austin, que se llama Texas Observer, y me tocó trabajar con una periodista veterana a quien le aprendí muchísimo, que quizás algunos conocen, que se llama Melissa del Bosque. Melissa del Bosque es una reportera mexicoamericana con una trayectoria increíble. Me cambió la vida trabajar con ella. Y ella se rehusaba a ponerse enfrente de una cámara. Me acuerdo, ella era reportera en la revista y el editor nos dijo, no, pues tenemos que migrar hacia un modelo más de acuerdo a las nuevas generaciones. Melissa, tienes que hacer un reportaje en video. Y dijo, ni madres, ¿sabes? Y esa para mucha gente sigue siendo la manera de operar, ¿no? Puro texto de manera más tradicional, más, ¿no? A la vieja escuela. Pero eso a mí me tocó. Y cada vez más, o sea, yo ya he visto muchos años después a Melissa del Bosque enfrente de una cámara y siempre me acuerdo de esa junta en la que dijo, yo no. Y justo hizo el caso de yo no me voy a poner orejitas de perro, ni voy a sacar la lengua, ¿sabes? Como para ridiculizar una nueva tecnología a la cual desgraciadamente nos hemos tenido que ir adaptando. Un poco con eso quiero cerrar. Yo estaba pensando en la mañana de cómo cuando estudié periodismo en la UNAM tenía que llegar, es que primero hice como la prepa ya enfocada en periodismo y luego la licenciatura enfocada en periodismo. Entonces recuerdo a la niña Liz llegando a los 16 años
con un periódico en el camión. Me acuerdo que me subía en Metro Chabacano hasta Xochimilco, que tenía que ir estudiando todo el periódico y sí o sí tenía que llegar 7 de la mañana a la puerta, leído la editorial, una columna y la nota del día. Si yo no tenía esto así, pero súper pulido, no entraba a clase. O sea, no había manera, ¿no? Y ya el profe, que era muy bueno, don Mario, en su momento nos sacaba del salón. Ahora yo pensaba, ¿cómo le hacen los niños de ahora para estudiar periodismo bajo las mismas circunstancias? Y bueno, pues entrando a Twitter, entrando a Threads, y quizás solo con eso podrían entrar al salón debatiendo. Lo menciono porque creo que desde el consumo nuestro, o sea, como periodistas y como vamos encaminándonos a la formación, ha cambiado simplemente la manera de ejercer el periodismo y las mesas de redacción. Y para mí que la digitalización nunca ha llevado a la erradicación de los medios tradicionales. Nunca ha pasado eso desde mi punto de vista, pero sí ha transformado la manera en la que consumimos y la manera en la que nos contamos las historias y las consumimos. Yo creo que la premura y el famoso algoritmo, vivimos para ellos. Vivimos para el algoritmo. El algoritmo es el Dios máximo y entonces nos lleva a difundir rápido, sin verificar la información al 100%, porque nos come un tuit. Y si tú no sales con el tuit primero, inclusive el jefe te puede decir, ¿por qué salió primero Reforma? ¿No? Y es como, pues es que estaba verificando la información, estaba verificando un incendio, estaba verificando la captura de Elbester Gordillo, me acuerdo mucho en ese momento que estaba yo en Uno TV. Entonces, hasta que no verificas, no puedes publicar, pero el algoritmo ahora te presiona mucho, porque si no, no tienes los clics suficientes o los likes suficientes como medio, ¿no? Entonces, para mí que ha cambiado esa premura y el algoritmo, también la falta de sustancia, porque al final el contenido se ha vuelto más frágil y más superficial. Entonces sales quizás con una nota en redes sociales para el clic, ¿no? Sobre todo, frágil el texto, ¿no? E inclusive podemos ver que está el medio en su página web y puede poner una línea y abajo en segundos más información, ¿no? Pero, güey, realmente ya estabas confirmando esa información, ¿no? O sea, ¿quién fue tu fuente? Y yo creo que se ha perdido un poco, debido al periodismo digital, poder confirmar la información a la hora de salir por la inmediatez. Otro punto que me parece clavísimo es los formatos. Indudablemente nos hemos tenido que adaptar a los formatos, pero sí se pierde sustancia, desde mi punto de vista, indudablemente, porque el tiempo, no tenemos todo el tiempo, como decía Manu Ureste hace rato, de verificar 7 páginas, leértelas todas, etcétera, etcétera. Entonces, la gente o los espectadores podrían creer que están informados con solo scrollear. Y eso no es estar informado realmente, ¿no? Y desde nuestro lado como periodistas, hubo un tiempo que estuve trabajando mucho en México Evalúa, y bueno, los investigadores de México Evalúa hacen textos enormes, ¿no? O sea, 30 páginas de investigación. Y mi labor en el área de comunicación era bajarlo a un lenguaje para el público. Y era súper difícil, ¿no? Hablar de una investigación de reforma energética, 50 páginas, llevarla a un tuit inclusive. Y era como, ¿cómo voy a hacer eso, no? O sea, hay una comprensión que yo creo que hemos dejado de tener de los textos para poder en un tuit comunicar una idea, o bueno, ahora en un ex, en un thread, una idea, y que con esa idea sea tan poderosa para rescatar el trabajo tan cabrón del periodista que se la pasó 10 días trabajando, investigando, haciendo entrevistas, yendo al punto, pero entonces tu trabajo periodístico se va a vender con 150 caracteres. Y si no lo hace bien, o sea, es como una cadenita, ¿no? Del reportero, el director, bla, bla, bla. Y si no lo haces bien, o el área del digital, el community manager famoso, ¿no? Si no lo hace bien, vamos, ya cagó el trabajo de 30 personas. Y entonces viene la periodista, ¿no? Viene Itzel y me dice, oye, Liz, ¿por qué vendiste tan mal mi texto? Y es como, pues es que es difícil, ¿no? Entonces hay que, yo creo que desde mi punto de vista, tejer muy bien el trabajo desde un punto de origen hasta quién va a difundir. Porque si no, el público va a entender una cosa completamente diferente. Y para mí que las tecnologías sí nos han llevado a no profundizar. Otro punto muy importante desde mi punto de vista, y creo que lo único que no ha cambiado a lo largo de los años, a pesar de las plataformas, será la línea editorial y que todos trabajamos para alguien, ¿no? Y que cuando trabajas para alguien desde este punto de vista, el jefe manda, el medio manda, y sus intereses políticos, sus intereses económicos, sus intereses sociales, y ahí te bajan tu texto, o bien dirigirán tu texto a sus intereses, ¿no? Entonces ahí
sí le voy a agradecer infinitamente a las redes sociales, a los podcasts y a tanta plataforma que nos permite poder comunicar desde otro lugar. Y bien, el periodista, pues será periodista para Televisa, periodista para Reforma, periodista en mi caso, en mis medios que no mencionaré. Pero bueno, pues al final tú como persona también tienes que comer, ¿no? Y claro que tienes que trabajar textos que te piden por encargo, sí o sí. Pero gracias a todas estas plataformas te avientas tu podcast, te avientas tus hilos y hay gente que sí quiere saber, ¿no? Entonces yo creo que hay que comprender que también estamos trabajando para un público que está interesado como tú en la verdad, en la veracidad, etcétera. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, creo que esos son los, pues sí, como los rubros, ¿no? O los puntos que nos ha llevado el periodismo en esta evolución del tiempo y las plataformas digitales. Y bueno, pues ahorita entramos a la inteligencia artificial, que a mí sí me parece que nos hace un gran paro a los periodistas en mucho sentido, pero no podemos no verificar lo que está ahí. Entonces, al final de cuentas, tu trabajo y cuando decides ser periodista, tu gran obligación es tener la capacidad de verificar una y otra vez, tener todas las dudas posibles y llegar a tu hipótesis o cumplir tu hipótesis, no importando la herramienta para la que trabajes ni la persona para la que trabajes. Y si tú eres leal a ti, ¿no? Desde esa primerísima idea en tu investigación, buscarás las formas de que esa hipótesis o esa verdad llegue a quien tenga que llegar. Entonces, creo que lo único que no ha cambiado es la lealtad a ti mismo cuando se trata de investigar, sin importar el universo y los tiempos que estemos transitando. Aquí hay varias cosas importantes y me gustaría hacer como una división por preguntas respecto a lo que mencionaron. Creo que se rescata en esta mesa, en sus participaciones. Bueno, ya. Se rescata en sus participaciones la importancia de la empatía, ¿no? Que aprendemos todos desde el campo. O sea, eso es algo fundamental que se ha mencionado en esta mesa, todas y todos lo han mencionado. Aprendieron de una manera en las aulas, en su formación como periodistas, pero después cuando salieron al campo, cuando salieron a hacer ya el trabajo periodístico, cambió la forma de entender cómo producir ese trabajo, ¿no? Esa información que ya tienen y además también cómo traducirla, ¿no? Como mencionabas ahorita, para que el público pueda entenderla en los términos sencillos, cuando hablamos de políticas más amplias, ¿no? O las mismas historias de otras personas, cómo traducirlas y tener palabras para que otras personas puedan tener atención y puedan tener ese conocimiento. Voy a cambiar de micrófono. Sí. Para que las personas puedan tener como esa información relevante, ¿no? Para poder traducirlas, para poder interpretar también la información que hay. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarles primero a Elia y a Itzel, en relación a lo que ustedes dos comentaban sobre la neutralidad y la objetividad y sobre la rapidez y la inmediatez de la información respecto a temas específicamente de violencia y de la atención con víctimas o derechos humanos que trabajan ustedes. ¿Cómo el nombrar lo que vemos en la información, lo que se transmite en las redes digitales, en los medios de comunicación, cómo pueden nombrarlo, pero sin hacer una cuestión de normalización de la misma violencia, por ejemplo, ¿no? O sea, el sentido de no le damos voz a las personas porque las personas ya las tienen, sino que hay situaciones de violencia estructurales que evitan que puedan acceder a los canales de información y de comunicación. Ese tendría que ser el trabajo también del periodista, ¿no? Como ustedes lo comentaban en un principio. Entonces, a mí me gustaría saber cómo evitar que en esta inmediatez de la información se pueda hacer una normalización de estas formas de violencia. Y a ustedes dos les quisiera preguntar, si también quieren abonar en la pregunta que le hice a las compañeras, Álvaro y Lisette, ¿cómo podríamos generar una devolución de información a las personas con las que generamos esos conocimientos? Con las personas que tenemos, que son nuestras fuentes, si hay una devolución de esa información que nos dan, o solamente nosotros producimos y estamos publicando en los medios, pero en realidad no hay algo que les funcione y que les sirva a las personas. A mí me gustaría que pudieran platicarnos sobre eso. Bien, pues sí, es un trabajo importante la forma en la que difundimos
discutimos este tipo de temas de derechos humanos, de violencia hacia toda la gente que nos ve, nos escucha, porque somos una sociedad que olvida, somos una sociedad que señala, somos una sociedad que revictimiza. Perdón, creo que tienes que ponerle. Ahí, bien, todos, ok. Que revictimiza. Y creo que nuestra chamba, al menos cuando adoptas una fuente de este tipo, es poder transmitir el mensaje que sea el mismo para todas las personas y que les llegue de la forma más puntual para que se interesen en tu contenido, pero también para que se interesen en las historias. Son historias crudas, son historias difíciles. Decía Eli hace un momento, es que la gente ya no quiere tal vez escuchar este tipo de historias. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que la gente se interese? La forma en la que tú construyes tu historia, la forma en la que tú le das poder a la voz de las familias, de la gente que está involucrada en cada una de estas historias que tú vas a transmitir, es importantísima porque en este punto las familias te están confiando todo. Nos hablaba Álvaro hace un momento también de la confianza que te dan. Imagínate, tú te sientas con una familia, con las hermanas, con las hijas, con los amigos de alguien que ya no está aquí para poder contar su historia, te la están relatando a ti para que tú seas el medio para que llegue a cada uno de ustedes. ¿Qué vas a hacer con esa información que te están dando? ¿De qué manera la vas a ir desmenuzando para poder transmitirla? Y que sí haya un interés fortuito, que digan, me voy a quedar a ver todo tu contenido, ya sea en las plataformas o ya sea en el medio en el que trabaja él o la periodista, pero también que le llegue, que tenga un impacto en cada una de las personas. Estamos muy acostumbrados a la revictimización, ya les decía, en esta parte de señalarlas como culpables o señalarlos como culpables. ¿Qué haces tú como reportero? Bien, pues te sientas y escuchas la historia para que puedas tú contarla sin estar afectándola y poder tener esta empatía o esta solidaridad, este apapacho para transmitirla. Desde mi plataforma ha sido un poco complicado porque si bien en las redes tenemos un poco más de apertura, es difícil también contar una buena historia en 3 minutos. Seguramente ustedes se han dado cuenta que en 3 minutos, ¿cómo reduces tanta información? Quizá a veces investigamos un caso un mes, un año, te sientas con miles de familias, escuchas miles de testimonios y cómo reduces cómo haces compacta toda esta información. Pues ahí es una complicación para nosotros porque tienes que tener esa sensibilidad para poder poco a poco ir dándole forma a la historia y transmitirla, pero en esa objetividad o rigurosidad de la que hemos estado hablando y abordando, también va esta parte de no queremos afectarlos, queremos ayudarlos. Yo siempre he dicho, el periodismo es para transformar, por eso yo creo que me dediqué a esto, en esta parte de la historia, de la historia humana. Desde morrita a mí me gustaba lo de la sociedad, contarle a la gente qué pasaba afuera, ¿no? Son cosas que nos impactan día con día, son casos que muchas veces pensamos, pues a mí no me va a pasar, esta historia no me interesa, lo voy a cambiar. Un tuit quizá reducido a 150 caracteres, no, es que esto a mí no me pasa, hay otra mujer que mataron, hay otro desaparecido, no puede ser, otra búsqueda en el Ajusco, otra búsqueda en Nuevo León, en las presas. Pues sí, pero no estamos exentos de que nos pase a cada uno de nosotros. Yo creo que conforme pasan los años, conforme pasan los gobiernos, sin meterme en cosas políticas, no confundamos esta parte, pues cada vez hay más violencia, cada vez escala y cada vez toca fibras más cercanas a nosotros. Y creo que por eso nos debemos de humanizar un poco más como reporteros para poder difundir esta información con el afán de que la gente no lo vea como un número más, no lo vea como un dato que se va a quedar ahí en cualquier red social, que se va a quedar en cualquier televisor, en cualquier periódico, sino como otra vez una mujer. Me interesa porque quiero saber por qué sigue pasando este fenómeno. Creo que ese es el reto que tenemos desde nuestra trinchera.
que la gente piense. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue normalizando? ¿Por qué la violencia es cada vez mayor y por qué la normalizamos? ¿Por qué nos acostumbramos a prender las noticias y ver mensajes de odio, mensajes tristes, en lugar de ver al chico de la UNAM que ganó un premio? Bueno, todas las noticias son importantes. Me impresiona a mí a veces cuando a los pequeñitos los sientan en una televisora o cuando se me acercan, ¿no? Y me dicen, hola Itzel, mucho gusto, yo tengo 7 años y te veo en la tele. Wow, yo pienso, si yo tuviera 7 años no me gustaría ver ese tipo de contenidos, la verdad, ¿no? No sé a ustedes, pero qué difícil que un pequeñito de 7, 8 años esté sentado frente a la televisión y de repente escuche una historia de una mujer quemada viva, de una mujer que fue enterrada en el patio de su casa por su propio esposo. Entonces ahí es donde tú entras como periodista y tienes que tener esa fibra tan delicada, esa cercanía tanto con el auditorio, con tu gente, con la gente que te sigue, que tiene confianza en tu trabajo, en tu rigor, en tu metodología, que sea un desastre como la mía, porque yo no les puedo hablar de una disciplina. Solamente mi disciplina es sentarme, escuchar, analizar y pues escribir y contar. Escribir y contar una historia es complejo, es muy complejo, porque no solamente es el poder escribir el mensaje y que llegue a la gente. Cuando tú ves que esta historia transformó y dio un giro y que apoyó en algo, es cuando creo que logras que tu trabajo tenga un objetivo o haya impactado a la gente y dices, lo logré. Hice algo, porque no siempre lo logras, ¿no? Hay historias que pueden ser intrascendentes para muchas personas. En televisión creo que uno de los retos más importantes, y no me dejarán mentir, es que un día nos ven cubriendo un bache. Aquí está mi compañero Luis Carlos Hernández, y a veces eso nos frustra un poco. La verdad es que eso es frustrante, salir y cubrir las lluvias y que la gente diga, ay, otra vez está lloviendo. Pobre reportera, pobre reportero, ya los mojaron, ¿no? Van a llegar mojados a su casa. Eso también es un reto súper importante porque estamos informándolos a ustedes de lo que está pasando en las calles. Y algo con lo que yo quisiera cerrar es que una vez un periodista me compartió a mí que si a una persona tú le impactas con tu mensaje, lograste tu cometido. Si una persona me vio y dijo, chingada madre, estoy saliendo de Periférico, ya está inundado, me voy a quedar aquí, me echo un cigarrito, un café, me voy en 2 horas a mi casa, lograste tu cometido. Si tú lograste que una persona te escuchara y dijera no más violencia de género, yo me peleo en Twitter, en Facebook, en TikTok, muy chingón, me pongo a decir que la morra por cómo iba vestida es la culpable, pues entonces ahí que la persona cambie el chip y diga, estaba bien pendejo, la verdad es que no es así. Esta mujer no tiene la culpa de nada de lo que le pasó. Este hombre que salió y no regresó a su casa no tiene la culpa de nada de lo que le pasó. Y también humanidad en un incendio, por ejemplo, cuando salimos a cubrir un incendio y la gente lo ha perdido todo, el tener ese poder como reportero de que alguien te vea y diga, yo quiero ayudar, y que levante la mano, también es importante. Entonces, no hay historia pequeña. Yo creo que nosotros como periodistas les damos ese punch a las historias. Es difícil cuando en los grandes medios te ponen limitaciones. Decía Liz, yo prefiero no nombrar medios, yo también. Es muy complicado ejercer el periodismo independiente. También mi admiración completa a quienes lo ejercen, porque a veces han de pensar, es que trabajan en plataformas grandes, trabajan en lugares grandes, tienen absolutamente todo para contar una gran historia. Y cuando no te dejan, ¿qué pasa? Cuando tienes la limitación de escribir una buena historia, de narrarle a la gente como lo quisieras hacer, y ahí ha estado mi reto, ¿saben? Ha sido una estira y afloja de 14 años en la televisora más importante, o en la que fue la más importante de América Latina, y decir, sí se puede, a huevo que se puede contar una buena historia con una reportera rebelde que se aferra, que quiere darle voz a la gente, que quiere escuchar historias, pero también quiere que la gente se interese por sectores vulnerables, por personas que lo han perdido todo y que se empaticen, que se suavicen un poco. Claro que se puede. Y a todos los que están aquí, no es difícil. Tienen que rascarle, tienen que fregarle, por supuesto. Es complicado ahorita entrar a un medio grande, lo es, pero no lo es todo, porque a veces estás ahí adentro y no tienes nada. Gracias.
Bueno, yo quisiera dividir esta respuesta en dos, atendiendo esta parte de la objetividad y de la normalización de las violencias o hechos tan crudos que estamos reportando todos los días. Sobre el primero, sobre la objetividad, ya lo decía Nicolás en la mesa pasada, ¿no? Es bien complicado y creo que también es una trampa y un falso dilema retomar la idea de que el periodismo es neutral y de que el periodismo es objetivo, porque en realidad sabemos, afortunadamente, ahora lo asumimos muchas y muchos, no lo es. Y lo decía Nicolás muy bien, pues nuestro periodismo es lo que somos, ¿no? Y no podemos desprendernos de ello. Es necesario, sí, que exista ese rigor periodístico, como lo venimos todos pues, reafirmando después de la mesa anterior, y que exista pues, estas formas de hacer cada vez más riguroso y más protegido nuestro trabajo, de alguna u otra forma, pero nosotros estamos en las historias que nos interesan contar y que queremos contar y que creemos que son importantes y pertinentes, insisto de nuevo, en esta realidad y en esta coyuntura, ¿no? Estando en terreno, pues ahí difícilmente los libros de texto entran, ¿no? Lo decías muy bien, no se puede. Como experiencia, y esto es una historia que he contado en varios momentos, no me voy a cansar de contarla, porque justo hace 5 o 6 años, en una cobertura en el desierto de Sonora con las Madres Buscadoras de Sonora, fui a hacer un primer documental sobre este trabajo que estaban haciendo. Ahorita ya sabemos que esto existe, ¿no? Antes no era tan visto. Entonces yo estaba en Sonora haciendo con el colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Y fueron pues 5, yo dije, bueno, voy a llegar desde la primera jornada de búsqueda, restos, socios, entrevistas, y voy a armar perfectamente mi historia para el documental y me la voy a regresar con él en una semana, ¿no? Por supuesto no fue así, ¿no? Ya en terreno es muy distinta la situación, pero nos pudimos dar cuenta, mi camarógrafo y yo en ese momento, que pues estábamos nosotros como periodistas, pero también como seres humanos, rebasados desde el momento en que bajamos del avión, ¿no? De entrada, el calor sofocante de Sonora, arriba de 45 grados, y estábamos en el aeropuerto, y luego llegar al punto de encuentro, al albergue, que es donde estaban las Madres Buscadoras, tomar un refrigerio, que ahí me recordó mucho tu anécdota, porque yo decía, bueno, ni modo que no coma, ¿verdad? Pues las familias nos están dando este alojamiento y nos están invitando unos burritos que en ese momento te saben deliciosos para emprender la jornada de búsqueda y subir a los camiones e irnos al desierto. Sí, en el aeropuerto estábamos a 45 grados, en el desierto se imaginarán. Bueno, a ese punto obviamente nosotros ya estábamos agotados, ¿no? Mi compañero camarógrafo también, tuvimos ahí medias afectaciones de salud y llevábamos mediodía. Así transcurrieron los 5 días de jornada, sin positivos, como ahora les llaman, pero pudimos recabar las historias que de entrada, pues ya estando en terreno es muy diferente a lo que podemos nosotros desde el ombligo del país y desde la Ciudad de México reportar de qué barbaridad lo que sucede en los estados. Y te das cuenta de eso, ¿no? Del nivel y de los diminutos que somos y de lo incapaces que a veces somos para poder narrar estas historias, y no te queda más que escucharles, ¿no? Escuchar sus sentires, lo que ellos piensan, lo que ellos creen injusto, y compartirlo. Mi quiebre fue el último día. El último día nuestro avión salía muy tarde, fuimos de nuevo al punto de búsqueda. Porque para esto, pues 2 de la tarde, después de una jornada sofocante buscando en desierto, dijimos, bueno, pues ya se van a tomar un break, ¿no? Para regresar. Por supuesto que no, era la primera de 3 jornadas de ese día, y continuó hasta que el sol nos dejara seguir en las jornadas. Así los 5 días. El último día nuestro avión salía muy tarde, les comento, y en el último punto, nos decía en ese momento Ceci Flores, que era con quien íbamos y nos guiaba, me dijo, hay un último punto, acompáñanos, Elia, ¿no? Todavía tienes chance del avión, te vas directo al aeropuerto. Bueno, vamos. Fuimos a ese último punto, era un pozo, y en el pozo se encontraron restos, ¿no? Es algo que me sigue quebrando, porque cuando las madres se acercan, una de ellas, con quienes ya había hecho pues empatía, más allá de amistad, pero volvemos a lo mismo, son gente con la que estás en el día a día, acompañándoles. No puedes decir, mi cuaderno de objetividad periodística me impide involucrarme con ellas, ¿no? Ya habíamos trabajado, ya habíamos platicado en los traslados, en el camión, comiéndonos un burrito. Una de ellas me dice, solamente quiero que estés tranquila,
que pienses lo que vas a ver, ¿no? Que estés consciente de lo que vas a ver. Dije, no te preocupes, Leti, tú tranquila, ¿no? No, todo bien. Yo me asomé y sin duda fue algo que hasta la fecha me sigue quebrando la voz porque es algo indescriptible, ¿no? Y ahí es cuando entiendes un poquito todo lo que están viviendo estas personas. Y al momento que yo me retiro, esta misma mamá me dice, hazlo, llora, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que no somos máquinas. Yo terminé alejándome de ese pozo y llorando a mares con las mamás buscadoras, como si yo fuera su hija, arropándome y diciéndome, está bien, hazlo, llora, ¿no? Y llorando, mi camarógrafo, que por cierto era Ulises, también lo hizo, ¿no? Me dijo, es que, ¿no? Y ahí, a colación, una decisión editorial nuestra. No grabas, ¿no? Ulises y yo en shock, ¿no? ¿Qué hacemos? Dijo, ya lo viste, ya lo vi, no vamos a grabar. Nos llevamos, se dan cuenta, toda una semana esperando encontrar el positivo y esas cosas, después de 10 años de trabajar en estos temas, te siguen dando lecciones del día a día y en ese momento yo decidí no tirar. No tiras, porque entonces te das cuenta que la esencia o la dirección de tu nota va distinto. Ahí no recuerdo cómo la redacción en ese momento. Nosotros sabíamos que lo habíamos encontrado, graba el pozo, graba el contexto, ¿no? Después de llorar, ¿no? Entonces, bueno, a la cuestión de la objetividad, no somos máquinas, ¿no? Es inevitable no empatizar con estas historias y no sentirte involucrado. ¿Cómo no hacer? Porque también hace poco Armando está por ahí, nos retaba, ¿no? En redes sociales sobre ¿es el periodismo o activismo? Híjole. Creo que es un debate que nos da para muchas horas, ¿no? Porque a mí se me ha... hola, Armando. A mí se me ha criticado mucho también la cercanía que tengo con las familias buscadoras o con los casos que acompaño de ya bastantes años, no nada más en esto, en temas de derecho, como prisión preventiva oficiosa, ¿qué tanto te estás acercando? Pues a lo mejor habrá gente que no le guste esta cercanía, pero son los temas que no me va a alejar de mi objetividad y voy a tratar de hacer esto riguroso, pero son los temas que me interesa visibilizar y ahí voy a estar. Cada quien tendrá en su propia ética y en su propia forma de trabajar la forma en que lo va a comunicar y qué rigor y qué propias candados y éticas va a poner en ese sentido. Pero ese tema de periodismo o activismo también nos da para mucho, ¿no? Entonces, creo que es un falso dilema también esto, el de la objetividad, que creo que hemos avanzado, pero ahora con estas historias y de crisis de violencia, pues nos obliga aún más, ¿no? Por último, ya rapidísimo, el tema del contexto. Ya también lo decías, Itzel, importante. ¿Cómo no normalizar? En el tema de la normalización, el contexto. Yo creo que también, y es parte del rigor, no dejar nunca de poner en contexto la situación. No es que una familia en Badiraguato haya sido agredida por elementos del ejército y entre ellos se murieron 2 niñas y que, pues es que qué mala suerte, ¿para qué pasan por ahí? ¿No? Qué mala suerte. O esta frase de, estaban en el lugar equivocado, que a mí me retuerce, ¿no? Es que creo que también parte de la responsabilidad del periodismo es dejar de aplicar estas narrativas porque ahí hay un contexto, ahí hay un despliegue militar, que si nos vamos a los rigurosos de hace 10 años, desde una guerra contra el narcotráfico, que a lo largo de todo este tiempo no ha minimizado, que al contrario se sigue desplegando elementos del ejército, siguen agrediendo familias, abuso de la fuerza. Es ese contexto importante que no podemos dejar de vista para que las personas entiendan que nada es casualidad y que no es que pobrecita familia, pues para qué pasa por ahí si sabe cómo están las cosas, si sabe que es Sonora, como para qué sale de su casa. Creo que eso es importante. Y de paso, lo que nos ayuda como periodistas contando estas historias a no normalizar estas situaciones es que no somos exentos a ello, y también lo comentabas, ¿no? O sea, nos va a llegar y nos está llegando. ¿Y qué vamos a esperar, no? Que sea tu hermana, tu prima. Y las familias nos los cuentan, ¿no? Yo creí que no me iba a pasar. Yo me enojaba cuando las familias cerraban las avenidas, cerraban las calles, hasta que ya no encontré a mi hermana, hasta que desaparecieron a mi primo. Y ese círculo cada vez se va cerrando. Y no es generarnos miedo, es generarnos empatía para la acción. Y creo que esa es parte importante o la esencia, ¿no?, del periodismo, de lo que tratamos de hacer desde este lado. Gracias. Creo que todos coincidimos en algo muy importante, que es que
el periodismo tiene que tener un sentido social, ¿no? Y esto se viene hablando desde la mesa anterior, pero es importante discernir entre el sentido social y el activismo, y no que el activismo sea algo a lo cual nosotros no aspiramos o algo a lo que nosotros, con lo cual no coincidimos como seres humanos. Creo que nosotros tanto como humanos como periodistas, somos un agente que compartimos algo en común con todos los demás en el mundo, que es que somos animales políticos, en el sentido como aristotélico de la palabra, ¿no? Nos interesa y por algo decidimos dedicarnos a esto, que es el periodismo. Pero yo quiero hacer una distinción importante que es con lo que nos reúne a todos el día de hoy, que es hablar del periodismo narrativo. Y creo que el periodismo narrativo nos ofrece una oportunidad y abre una ventana justamente para transmitir de manera más abierta, transparente, honesta, ese sentido social y esas convicciones con las cuales nosotros vivimos como seres humanos. Ahorita que estabas mencionando lo de las Madres Buscadoras de Sonora y de Ceci Flores, yo también tuve la oportunidad de un par de días, reportear en el desierto de Sonora con ellas. Hice un reportaje hace muchos años para El Hilo, para Radio Ambulante, de las Madres Buscadoras de Sonora. Y me acuerdo muy bien del día exacto porque fue el 6 de enero de 2021, que fue el día que un grupo, ¿no?, de manifestantes violentos irrumpió al Capitolio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, mientras yo estaba reporteando en el desierto de Sonora, me estaban llegando 100 notificaciones de un hombre, ¿no?, supremacista blanco con un penacho rompiendo vidrios en el Capitolio. Y ese día, ¿no? Yo estaba ahí en el desierto de Sonora con Ceci Flores y tú no me dejas mentir. Ceci Flores es una persona muy agradable, es muy simpática, es, ¿no?, como muy norteña en el sentido de que mal hablada, echada para adelante, ¿no? Muy valiente, muy audaz, pero eso no cancela que es una persona con un profundísimo dolor, ¿no? Porque a ella le desaparecieron no uno, sino dos hijos. Y esto va en el sentido de que el periodismo narrativo nos permite a nosotros a veces elegir las historias que queremos contar teniendo un sentido en mente, ¿no? Teniendo una posición clara. Eso no significa que vayamos a hacer activismo, vayamos a tener un reportaje panfletario o propagandístico. Pero el periodismo narrativo nos permite hablar de emociones, nos permite hablar de la profundidad de la gente. Al mismo tiempo que nosotros no escondemos o evitamos por completo nuestra propia posicionalidad dentro de la historia. Ese día, reportando con Ceci Flores, fuimos a 3 o 4 lugares, ¿no?, a buscar justamente lo que tú acabas de escribir como positivos. Y fue un día que empezamos a las 8 o 9 de la mañana, estuvimos todo el día moviéndonos de un lugar a otro, ellas con pico y pala, yo con mi micrófono, y se empezó a hacer de noche. Y de repente estábamos en un lugar en medio de la nada, en el desierto, en el que no te ves la mano de lo oscuro que está, y empiezan a como hacer un agujero y encuentran una persona, ¿no? A mí me empezó a dar un terror, o sea, difícil de describir. Y, por ejemplo, nunca se me va a olvidar el olor, ¿no? Es una cosa muy, muy fuerte. Percibir con el aroma lo que está viviendo, lo que está sucediendo. Y eso es a veces como el reto de transmitirlo en un texto, en un audio, en un video, ¿no? Cosas que pues, no puedes oler. Y esto, ¿no?, lo digo también como en el sentido de que te digo, ya era de noche y en eso empieza a pasar una luz de un coche a dar vueltas, el mismo pinche coche. Y yo es la vez que más miedo he tenido en toda mi vida reporteando algo, ¿no? Dije, ya, aquí me voy a quedar. Afortunadamente no pasó nada, ¿no? Pero pues ellas también, pues muy acostumbradas al trabajo que hacen, a la labor tan importante y sobre todo tan valiente. No pasa nada, no, pues sí, nos están viendo, sí, no, pues son halcones, y, ay, cabrón, vámonos de aquí. Y nunca se me va a olvidar, ¿no? Yo en todo este nervio, a lo cual ellas ya están totalmente acostumbradas, grabamos todo ese hallazgo, le avisaron a las autoridades, nos empezamos a ir y no ves nada, estaba muy oscuro y yo me caí como en un, pues de repente como ahí en un, pues
me caí al piso, literal, caminando en una ajá, y como piedras y demás, me caí y traía la grabadora en la mano y se me cayó la grabadora y se perdió toda la grabación que acababa de hacer del hallazgo. Ajá, exacto, como periodista y esto no me di cuenta hasta horas después que llegué al hotel donde me estaba quedando, me di cuenta que se había perdido todo lo más valioso del reportaje, ¿no? Y dije, puta madre, por un lado voy a tener que depender de mi escueta memoria, por otro lado, sí se pierde un poco esa emoción y esa, ¿no? Que es lo que buscamos transmitir a través de una entrevista. Menos mal, había muchas otras personas ahí con nosotros que también estaban grabando y otra persona me prestó básicamente su grabación, que era lo mismo que yo había grabado, ¿no? Y todo estuvo bien. Pero yo no escondo ese terror que siento, yo no escondo ese nervio, ¿no? Para darle la profundidad necesaria a la historia, para crear una empatía. Y ese es todo mi punto, más allá de la anécdota, ¿no? Es que nosotros a través de las historias que contamos intentamos generar una conciencia, intentamos generar un cambio, intentamos mover, sacudir a la gente que le interesa. Y nosotros lo que intentamos hacer en nuestros reportajes que hacemos en Ibero 90.9 es justamente eso. No es necesariamente como descubrir un hecho que haya sido completamente novedoso. Normalmente hablamos de cosas de las cuales ya se ha hablado, pero es muy diferente cubrir un hecho a partir de la información completamente no factual a darle un sentido de profundidad narrativa que logra conmover a la audiencia. ¿No? Hace poco fuimos a reportear, mi compañero Dani y yo, el caso del asesinato de Samir Flores en Amilcingo, Morelos, ¿no? A él lo asesinaron el 19 de febrero de 2019 al salir de su casa. Hubo un par de testigos. Sigue siendo una historia en la cual todavía no hay un culpable directo o un responsable. Hay muchos rumores, hay muchos señalados, pero nadie sabe muy bien qué pasó, ¿no? Uno puede leer la noticia. El activista medioambiental Samir Flores fue asesinado a las 8:04 de la mañana al salir de su casa, recibió 4 tiros y perdió la vida de camino al hospital. Es importantísimo tener esa información disponible. Pero es muy importante también tener el tiempo y la sensibilidad para darle la profundidad que esa historia merece. Cualquier asesinato es una historia detrás de una vida que se perdió, ¿no? Entonces fuimos a reportear al pueblo, a entrevistar a la gente que creció con él. Fuimos a entrevistar a su mejor amigo y es muy distinto saber del asesinato y saber que era un activista. Cuando aprendes de un amigo suyo que tomaron juntos clases de baile en la primaria y llora ¿no? al acordarse. Así como tú dijiste que te costó mucho trabajo y te rompiste en un momento en el reporteo con las madres buscadoras, yo no me pude contener al entrevistar a la hija de Samir Flores cuando empezó a relatar la última noche que vivió con su papá. Ahorita todavía me cuesta trabajo hablarlo. Ella se había metido en problemas, tenía 15 años y se escapó de su casa con unos amigos y en la calle está con sus amigos y ve pasando a su papá y su papá la cacha, ¿no? Entonces ella se mega preocupa, se aterra y dice, no, mi papá me va a matar porque debería estar en mi casa. Y en vez, llega a su casa y su papá le da un abrazo y le dice, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado porque yo ya sé que a mí me están buscando. Y le da un abrazo y se van a dormir. Al día siguiente matan a su papá. Cuando me cuenta esa historia, logra transmitir la tridimensionalidad del personaje, que era Samir Flores, ¿no? Y ese es el valor del periodismo narrativo. Yo creo, más allá de la anécdota, es poder conmover un poco a la gente, sacudir para, de esa manera, quizás algún día, con una persona, evitar que eso jamás vuelva a suceder. Qué fuerte todo lo que han vivido, de alguna manera. Ahorita les cuento mi historia. Al final, creo que todos nos hemos desviado de tu pregunta, pero porque contadores de historias, perdona, ¿verdad? O sea, clavadísimos. Pero bueno, ¿cómo empezar?
Yo creo que una historia que no emociona y no incomoda no sirve para nada cuando eres periodista. Y como periodista no puedes perder la empatía. Muchas veces decimos que los médicos son medio sádicos, ¿no? Y pueden decir algo, o sea, sin emociones, como que a veces se quedan sin emociones. Eso no lo sé, un médico nos lo dirá, pero yo creo que un periodista jamás puede no empatizar, emocionarse y sentir. Porque si no tenemos esa emoción viva, pues, ¿qué somos? O sea, ¿qué podríamos contar? ¿Qué podríamos transmitir en un texto? ¿Qué podríamos transmitir en una imagen o en un reel, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que siempre, o más bien nunca, podemos no empatizar con quien entrevistamos. Cuando tú me preguntas ¿cuál fue la pregunta? Ah, sí, ¿cómo devolvemos? ¿Cómo devolvemos? Yo creo que desde que nos sentamos con alguien a entrevistar, estamos devolviendo algo, porque es escucharlos. Y muchas veces todas estas personas necesitan ser escuchadas. Y creo que desde que nosotros decidimos estudiar periodismo, estamos buscando una verdad. Yo me acuerdo que desde muy morrita, a los 14 que decidí ser periodista, la gente me decía, pero ¿cómo estás tan clara que quieres estudiar periodismo? Estoy clara. O sea, yo sabía de verdad por qué quería esto. Después terapéuticamente entendí por qué quería llegar a la verdad de la vida en mi propia historia. Pero ahora sé que contar la verdad para mí es muy importante, siempre, no me importa lo que arrastre en el camino, pero llegar a una verdad, escucharlos y tú poder transmitir a través de tu texto un poquito de la verdad que tú encontraste, creo que ahí lo lograste. Claro que nosotros quisiéramos sanar el bache mañana, encontrar a la hija mañana, pero eso es más complicado, digamos, lleva una labor importante, pero cuando tú involucras como periodista tu emoción y logras conectar con la otra persona para que esa persona pueda abrirse y contar la historia, como periodista estás haciendo una gran labor. Hablando de historias personales, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Yo tengo un trasplante renal. Antes estaba muy distante de muchos temas cuando escuchas la escasez de medicamentos que bloquearon el aeropuerto, niños con cáncer, entrevistas, ¿no? Y lo haces siempre desde una distancia. Pero cuando ya te toca, como bien acabas de decir, tú crees que no te va a tocar. Pero cuando te toca, tu perspectiva cambia por completo. Entonces, cuando yo ya tenía que formarme en el IMSS por medicamentos que son carísimos, los inmunosupresores, ahora tengo que resolver un asunto que me toca a mí. Y entonces, cuando tú ya empiezas a tocar las historias o las historias te tocan a ti, entiendes perfectamente la palabra justicia. Entiendes perfectamente la palabra, es que el gobierno, qué chingados. Entiendes también la frustración. Entonces, cuando tú comprendes todas esas emociones, más allá de que te conecten a través de otra persona o tú las vivas, si te pones en los zapatos del otro y cuentas la historia a través de los zapatos del otro, de verdad, más allá de la petición editorial, estás haciendo un periodismo que va a trascender. Bien, pues vamos a hacer ahorita ya la ronda de cierre, no sin antes decirles que es muy importante todo lo que ustedes están comentando, porque además abre muchas preguntas, ¿no? ¿Qué información se desecha? ¿Cuál es la que conservas? Respecto a qué tomas esas decisiones, ¿no? Exacto, o sea, es algo bastante complejo, porque también depende de la editorial, de las personas que están hablando contigo, de tu seguridad, ¿no? O sea, como todas esas cuestiones te llevan a tomar decisiones sobre qué haces con la información que tienes y cómo la manejas, ¿no? Entonces también, cuando hay estos desafíos de pérdida de información, cuestiones de seguridad, ¿no? ¿Qué pregunta hago? ¿Cómo me acerco a esa persona? ¿Qué error puede haber cometido en ese espacio? ¿No? ¿Cómo resuelves? ¿Cómo resuelves ese tipo de cosas cuando estás haciendo este periodismo narrativo? ¿Y qué es lo que quieres contar también? O sea, creo que parte de esto, de lo que ustedes dicen, también me genera la pregunta de cuáles son los límites de la labor periodística. Hasta dónde nosotros podemos comprometernos con el trabajo que hacemos, ¿no? O sea, si nosotros, ya lo mencionabas, ¿no? ¿Quieres resolver? ¿Quieres encontrar? Sí, pero si en ese momento tu trabajo es informar, comunicar, pues hay un límite, ¿no? Que también atraviesa como ciertas cuestiones desde lo emocional, ¿no? Desde todo lo que hay alrededor, cómo se construye toda esta forma de hacer este periodismo que sea comprometido además, pero que también identifique cuáles son estos límites de la labor periodística.
Entonces, pues también preguntarnos cuál es la verdad que nosotros queremos contar, ¿no? Si es la verdad que nos interesa a nosotros, al medio en el que trabajamos, la verdad que las personas quieren escuchar, la verdad de las personas a las que entrevistamos también es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es la verdad también? Es algo que tendría que atravesar a quienes hacen periodismo también. Entonces, si pudiéramos dar unas palabras de cierre sobre esta cuestión de la edición, el rigor y el contar historias, el consejo que le pudieran dar a nuestros escuchas del día de hoy, y después pasaríamos con las preguntas del público. Ya no sean así, oigan, hubieran empezado de allá. Bren, quiero compartir una cita con todos ustedes que la traje aquí anotada. Seguramente le va a gustar a uno de mis mentores, que es Arturo Flores, y me da mucho gusto ver aquí. Que es de Hunter S. Thompson, y dice: el límite, no hay forma honesta de explicarlo, porque los únicos que realmente saben dónde está son quienes lo han cruzado. Y justamente estamos abordando eso. Hice algunas anotaciones para cerrar esta plática con ustedes sobre los peligros que hay en las coberturas. Yo soy bien clavada contando las historias en las que estoy metida, por eso no hablo de eso, porque si no me voy y me pierdo. Pero sí me gustaría contarles que después de lo de Devani, que seguramente muchos de ustedes me empezaron a ubicar de esa cobertura, me quedé un tiempo, algunos meses, reporteando en Nuevo León desapariciones y feminicidios. Solamente de una televisora grande que tiene todos los elementos para una gran cobertura, íbamos mi camarógrafo, un carrito y su servidora. Podrían pensar de nombre, traen acá el parasol para que salga como una diosa la mujer en televisión, y pues no pasa, ¿no? Al menos a mí no me ha pasado. Y llegamos a un pequeño pueblo que es Doctor Arroyo, es un municipio en Nuevo León, donde nos recibe una piedra gigante, como en las películas de terror, una bolita así que iba en medio del viento, seco, con el calor de Nuevo León de 40 grados, y una piedra enorme. Bienvenidos a la tierra de CDN, Cártel del Noreste. Entras, no hay gente, fuimos a reportear desapariciones, hablamos con los familiares de unas mujeres que desaparecieron en una carretera de Nuevo León, y dicen: todos los de esta comunidad se han ido porque aquí ya manda el narco. Y nosotros con un carrito y con nuestras ganas de largarnos de ahí, ¿verdad? Pero también de escuchar, de entender qué es lo que pasa en lugares alejados, a los que a veces no tienes acceso, y solamente nosotros somos la boca, los oídos y los ojos para poder relatar estas historias. Y ahí es donde entra esta frase, porque la adrenalina nos come. Todos los periodistas que están aquí sentados y que han ido a una cobertura seguramente han dicho: no va a pasar nada, vámonos, voy a seguir contando, y ya es de noche, como decía Álvaro. Y Elia: bueno, pues ¿qué puede pasar si me quedo unas horas más? Pues yo también he ido a muchos lugares donde digo: no va a pasar nada, aquí voy a estar. Y ojo, contrario a lo que puedan pensar, no hay planes de seguridad, ni en los grandes medios, ni en los medios pequeños. Así como hablábamos de una cobertura en lluvias, donde vas en una motocicleta con una inundación que te llega a la cintura, te arrastra la corriente, puedes caer en cualquier momento. También puedes ir en un carro no blindado y te puede tocar en cualquier momento. Invitaría yo, si hay aquí algún directivo de alguna empresa, alguien que nos esté viendo o alguien que planea hacer su medio, a que tomen en cuenta esto. No hay medidas de seguridad. ¿Cómo puedes tú apostarle a un buen periodismo, a una buena historia, sin tener protegidos a cada uno de los periodistas que están saliendo a campo a contar, a escribir, a escuchar, a ver la violencia que se vive en este país, donde desaparecen periodistas, donde desaparecen gente, menores, personas de la tercera edad que simplemente salieron y no regresan a casa? Yo los invitaría a reflexionar sobre eso, porque no hay medidas de seguridad. Nadie nos cuida nuestra cabeza, que piensa que esa adrenalina de la historia es suficiente para poder seguir en esa cobertura en campo que todos nos dice: vete de aquí, pero te aferras. El machismo que sufrimos como mujeres, también quiero alzar la voz por eso, despedirme con un mensaje muy contundente. Policías,
RPs, la gente de comunicación social de las instituciones, nos siguen peluceando como mujeres. No eres el amigo que se va a la cantina a empedar con ellos. No, pues no te doy el dato, mamita. No, pues ni modo, no pueden hablar contigo las instituciones. Sobre todo en este gobierno, no nos dan la palabra a nosotros, no nos permiten entrevistar. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué están haciendo desde adentro de las instituciones? Y yo me he topado con muchos periodistas, con muchos policías, Tengo muchos compañeros hombres en campo, los conocen Víctor, Ramcar, gente de la vieja guardia, Marco Antonio, que han estado toda su vida en la calle y que por supuesto pues los policías, ¡ay, qué onda! ¿Cómo estás? Bienvenido. Pero llega la reportera chaparrita acá, ¿no? No, pues no sé qué pasó, pero vete de aquí. ¿Y cómo cuentas la historia? Otro de los retos que tenemos. Y como morras, pues está más cabrón. Y finalmente, pues el dolor que cargamos, ¿no? Hablamos mucho de objetividad, de rigor, de construcciones, pero también somos humanos. Yo tengo en Twitter una biografía muy puntual donde digo, soy reportera, pero también soy humana. También sentimos. No crean que nosotros escuchamos, nosotros nos sentamos a escuchar, a abrazar, a apapachar, a plasmar en las historias que contamos el dolor de otras personas, pero también cargamos muchísimo de todo eso que escuchamos día con día. Digo, ahí es nuestro reto, otro personal, creo yo, y muy importante, el trabajarnos nosotros con terapias, con actividades que nos saquen un poco de la rutina, pero también esto abre para otros foros, para escuchar a los periodistas, para sentarnos y platicarles yo las historias, que les cuente Elia, que les cuente Manu, lo que ha vivido en tierras difíciles. Qué padre es que te escuchen, así nosotros escuchamos a las familias y qué bueno que se abran estos espacios, estos foros. Gracias, Armando, gracias a Semanario Punk, porque de verdad que qué importante es contar, que sepan cómo nos sentimos también narrando este tipo de historias. No es fácil. No es fácil que una mamá, una mujer te abrace. Traigo un caso muy difícil ahorita que ni siquiera sé si me van a publicar y traigo una carga emocional importante y la mamá me abraza. Estaba desquebrajada la mamá, rota, y me abraza y me dice, ayúdame a que me hagan justicia para el feminicidio de mi hija porque lo están haciendo pasar por un suicidio. Te vas de ese lugar y dices, ¿cómo la ayudo? ¿No? Si muchas veces te paran la historia a la mitad cuando le estás escribiendo o te borran tienes 3 minutos para contar el caso del feminicidio que no fue feminicidio. Esto es muy complejo también con nosotros. Y pues muchas gracias a todos los que están aquí. Para mí es padrísimo poderles compartir experiencias, compartir lugar con todos. Sentí hermoso ver a José Gil Olmos, él fue mi maestro en la maestría, Arturo Flores. Yo empecé escribiendo de música, a los que vinieron aquí me conocieron escribiendo crónicas de 15 hojas que nadie leería actualmente, porque sé muy bien de lo que se trata. Y en eso el periodismo digital también nos ha ayudado, porque esas 15 hojas de una crónica de los fabulosos Cadillacs nos ayudan las plataformas a que ahora sea todo más multimedia y la banda no diga, ay, qué hueva leerla. Iván Cigarroa tiene un podcast buenísimo de música y también es importante que nos aferremos al internet sin dejar de lado que hay periodistas que realmente nos sentamos a escribir. Algunos, los que son de data, que yo admiro, yo la verdad soy muy mala con data, con el periodismo de números, pero se han llegado a sentar con hojas. Una vez nos llevaba un maestro a la maestría de periodismo político, un diablito llena de hojas, y se sientan y leen cada una de esas hojas y ustedes leen un tuit, como decía Liz. Entonces hay que valorar el periodismo, sigan adelante, es el mejor oficio del mundo, para mí sí lo es, y adelante, gracias. Bueno, por supuesto, sí, secundo. Itzel, creo que es bien valioso lo que destacas sobre, y no hay que normalizarlo, estamos en uno de los países más difíciles para ejercer el periodismo y nos están matando como periodistas. Por supuesto, yo hablo desde un privilegio y desde un ombligo en la Ciudad de México, pero no hay que dejar de poner acento a eso. Y del machismo, ¿no? También creo que todas quienes ejercemos el periodismo lo hemos vivido de alguna u otra forma. También yo, de conclusiones, lo dividiría en 3. Primero, ¿cuándo paras, no? ¿Y cómo paras? Es difícil, es muy difícil. Yo me identifiqué mucho hace un momento que José Gil Olmos dijo, yo soy periodista 24/7, y es bien complicado, pues, desconectarte. Realmente, ¿no? O sea, a lo mejor te puedes desconectar de hoy, no me voy a meter a redes sociales, pero mentalmente alejarte de esas realidades es complicado. La semana pasada yo estaba de vacaciones en mi tierra, Veracruz, y yo solamente pensaba, tengo que hacer una nota del chapopote,
¿no? Mientras estaba ahí, claro, lo tengo que hacer. Y voy a buscar donde esté esa foto y la voy a mandar. O sea, ¿no? Para. Tienes que tener mucha resistencia a también soltar. Y es difícil, yo no sé, también sería un diálogo interesante cómo soltar y también plantear y poner sobre la mesa las redes no existentes, ¿no? De salud mental. Porque una parte importante que se han dejado de lado por parte de nuestras empresas, de los medios de comunicación, es la salud mental, sobre todo de quienes cubrimos temas tan crudos, tan dolorosos y que nos repelan. Hace unos momentos hablábamos de todo esto, de cómo nos repelan y nos impactan de manera emocional de una forma tan grande que venimos cargando, ¿no? Todos esos dolores, todos esos sentires, y a nuestros jefes y a nuestras jefas habrá la excepción, por supuesto, pero no les importa, ¿no? Pocas veces se detienen, incluso cuando estamos en una cobertura en otra entidad, a llamarnos de, oye, ¿cómo vas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Llegaste bien? ¿Qué viste? ¿No? Entonces, ¿qué traes? Y si está bueno o si no, y cómo lo vamos a publicar. Y eso me permite pasar a una segunda etapa de la conclusión, que es, creo que ya hablamos de las plataformas y de los retos que nos implica pues el algoritmo, la inmediatez, de cómo llamar la atención de algo que consideramos es importante y de lo que se tiene que seguir hablando. Y necesitaríamos todo otro foro, Armando, para hablar de inteligencia artificial, que creo que es una gran oportunidad, pero también nos implica grandes retos hablando desde el periodismo. Pero también de este nado contracorriente que todos los días tenemos con nuestras redacciones y con nuestros jefes y con nuestras jefas, ¿no? El estar siempre llegando con esta historia y decirles esto es importante porque esto acaba de pasar, y que simplemente te digan pues no. Y es ahí cuando adquieren otro valor las redes sociales, cuando dices, bueno, a lo mejor tengo otra plataforma para visibilizar esto, y es una manera de sortear, pero de esa parte ya tú te encuentras solo. Creo que muchas de nosotras, de nosotros también andamos en solitario maquinando estas historias, pensando cómo pueden tener un impacto cuando no tienen un respaldo de nuestros grandes medios de comunicación. Y hablamos en todos los sentidos, ¿no? Desde las grandes televisoras, en lo personal desde Radio Nacional, ¿no? Es muy complicado y parece que siempre somos, ay, ya vienes otra vez con tus historias, de otro desaparecido. Pero ¿por qué esto? De que es el aniversario de Samir, es el aniversario, no ha pasado nada, ¿no? Recuerdo mucho también algo que guardo todo el tiempo en mi mente, es los 10 años de Ayotzinapa, ¿no? Cuando yo llegué a decirles a mis jefes, oigan, se cumplen 10 años de Ayotzinapa, tenemos que hablar de esto pero ¿qué es lo nuevo? No, pues es que no hay nada nuevo, esa es la nota, ¿no? Y tenemos que volver a contarlo y tenemos que volver a recordar a la gente, porque si las mamás no se cansan de venir cada 26 a la Ciudad de México desde sus lugares de origen, que son 5, 10, 12 horas en camión, cada 26 hacer una marcha a la Ciudad de México, como por qué los demás o como periodistas tendríamos que cansarnos, ¿no? No ha pasado nada. ¿Ya encontraron a los jóvenes? No soy el GIEI. No los han encontrado. Pero tenemos que seguir hablando de eso. Y la respuesta fue no. ¿Y qué hicimos? Pues juntarnos, colegas, amigos, decir, ¿quieres hablar de esto? Yo también creo que es importante. Tú tienes una cámara, tú tienes un equipo de edición, puedo hacer entrevistas, podemos contar la historia, hagámoslo. Y así salió el comercial, ¿no? Un documental que para mí tiene un cariño enorme, que está ya circulando, Ayotzinapa, Memoria, Justicia y Verdad, que salió de esos esfuerzos y afortunadamente tuvo un gran recibimiento. Y esto me lleva al último punto, de la importancia de las redes de colaboración y por eso la importancia de espacios como estos. Quizá, y podemos caer en ello, que terminamos muchas veces y en muchos espacios, sobre todo en el día a día, hablando entre nosotros. Y claro, aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero que tengamos conciencia que allá afuera mucha gente pues no cree en esto, ¿no? Y que siempre vamos a seguir nadando contracorriente. Y el valor de espacios como en los que estamos aquí es que podemos encontrarnos, saludarnos y decirnos, oye, vamos a hacer un medio de comunicación, ¿no? Vamos pues a juntarnos para publicar estas historias, es decir, sabernos en compañía, saber que no estamos solos y que podemos hacer cosas juntos. Algo que también ha traído las plataformas, hay que decirlo, es este individualismo, ¿no? El quién trae primero la nota, el quién habla, quién tiene más likes en su tweet, y creo que también eso nos está haciendo perder de alguna u otra forma el foco
cuando podamos entender que pues estamos para hacer estas redes. Y ojo, también bien importante, somos periodistas, pero no tenemos verdades absolutas, no lo sabemos todo, tenemos que seguir trabajando en soltar que sabemos todo. No sabemos todo y está bien. Y podemos aprender del que está al lado, del que está enfrente, del que hace edición, porque él es muy bueno haciendo edición, él es muy bueno haciendo fotografías, muy bueno haciendo entrevistas, y podemos hacer un trabajo solo. Es verdad que hay una crisis de medios, sí, es verdad, y se tiene que trabajar en ello y tenemos que debatir en eso. Pero si nosotros, y que creo que sí, porque estamos aquí platicando y conversando sobre ello, entendemos los cimientos de este oficio, entendemos que se trata de las historias, que se trata de retomar el valor del periodismo como sentido social y de transformar para generar empatía y para generar pues nuevas redes, creo que tenemos por lo menos un camino bien avanzado haciendo estas redes, y luego pues ya todo va a ir conspirando, o eso quiero confiar, porque quiero seguir creyendo en el periodismo. Muchas gracias. A mí me gustaría aprovechar este espacio, ¿no? Estas últimas reflexiones, un poco para hablar sobre la naturaleza de proyecto que es Delirios Crónicos de Ibero 90.9, ¿no? Porque habla mucho sobre la manera en la que nos hemos estado expresando, tanto del oficio como de los retos, como de las oportunidades que hay, ¿no? Yo me siento enormemente privilegiado de trabajar en un medio en el cual nosotros decidimos qué cubrir. Si bien me ha tocado ir a reportar la lluvia muchas veces en mi vida, también ahorita estoy en un momento, y sobre todo en este proyecto en específico en el que estoy trabajando y del cual quiero hablar, es un espacio y es un medio de comunicación en el cual nosotros tenemos la decisión de qué queremos cubrir a través de recibir propuestas de historias, ¿no? Y esto viene también en un sentido de que Delirios Crónicos es un medio totalmente colaborativo, en el sentido en el que si bien hay miembros permanentes, ¿no? O me gustaría pensar que van a ser permanentes, o por lo menos más o menos estables del equipo, siempre estamos trabajando con alguien más, que es una persona externa, ¿no? Al ser un medio de comunicación afiliado a la Universidad Iberoamericana, trabajamos mucho con los alumnos y alumnas de la licenciatura en comunicación que se quieren dedicar al periodismo, ¿no? Entonces es un espacio en el cual nunca perdemos el foco de que es un espacio para gente que todavía no tiene mucha experiencia en el periodismo, pero tiene muchas ganas de hacerlo. Y esas personas se apoyan en nuestra experiencia, sobre todo en nuestra experiencia de campo y de reportería, para terminar construyendo historias juntos. Y terminamos haciendo historias verdaderamente maravillosas que justamente tienen la intención de conmover, ¿no? De lograr un cambio, de transmitir una idea clara sobre cómo nosotros nos imaginamos un mundo en el futuro. Si bien estuve hablando mucho de cómo... De las historias que hemos estado trabajando últimamente, que tienen que ver con cosas muy serias, muy trágicas, muy dolorosas que atraviesan nuestro país y nuestro mundo. Es importante también recordarnos que las historias no son solamente eso, que las historias también pueden ser algo que nos hace reír para podernos comunicar y vincular como seres humanos y recordarnos que no absolutamente todo en el mundo está totalmente jodido. Que sí es verdad, pero también hay otras cosas que lo redimen un poco, ¿no? Y esto viene un poco a mi siguiente idea, que es que el valor del periodismo no es solamente narrar tragedias y narrar horrores. También nosotros en Delirios Crónicos hicimos una historia que es sobre una mujer que en 1981 se escapó de casa de sus papás cuando tenía 18, 19 años, 16 años, la mamá del Dani. La mamá del Dani es una punk natural por excelencia y se escapó de casa de sus papás a la mitad de la noche para irse hasta Puebla a ver un concierto de Queen, al cual no tenía permiso ni siquiera boleto para ir, ¿no? Entonces, en un sentido de aventura, se lanza a ver a Queen y lo logra. Y nosotros contamos esta historia más allá de la anécdota para darle un sentido periodístico y hablar de cómo la cosa en México ha cambiado en los eventos multitudinarios. Ahora en México tenemos un concierto internacional cada fin de semana, ¿no? Cada vez son más caros, cada vez son más excluyentes.
pero cada vez están un poquito mejor organizados. Antes era lo opuesto, ¿no? Y en el concierto de Queen hubo un portazo, entraron toda la gente que no tenía boletos, fue un desmadre, hubo heridos, hubo detenidos, hubo balazos, se metió el ejército, prohibieron el rock and roll en México, ¿no? Pero todo te lo cuenta a través de una manera muy brillante de contar la historia, tanto desde la parte del testimonio como de la parte de la escritura, ¿no? Y yo siempre he pensado que en un mundo como este es muchísimo más difícil hacer reír que hacer llorar. Y a través de la risa también conmueves a la gente. Y no estoy diciendo que nuestro podcast es un podcast de comedia, porque no lo es, pero también hay un espacio para poder escapar y conectarnos a través de otro tipo de historias, ¿no? Esa historia también viene acompañada de una persona que estuvo en un concierto de los Misfits en Iztapalapa hace como 20 años, en el que también hubo un portazo y hubo un desmadre, y ni siquiera pudo tocar la banda que iban a ver porque la gente se subió al escenario y se robó los instrumentos. Y de ahí este cuate sale del concierto, lo asaltan en la calle, no termina, así como yo lloré en la entrevista con la hija de Samir Flores. En esa entrevista yo me tuve que morder la lengua para no cagarme de la risa en el micrófono. Pero es importante siempre tener una brújula de qué termina siendo una anécdota y qué termina siendo una historia de valor periodístico, ¿no? Y nosotros somos muy estrictos con eso al momento de colaborar. Y siempre, por más que una persona quiera contar una historia, tiene que aprenderla a contar y tiene que mantener un sentido de a dónde nos lleva esta información y por qué la gente le va a interesar, más allá de que sea una historia increíble, por qué nos interesa y qué nos aporta y qué nos ayuda a explicar y entender del mundo en el que vivimos, compartir una historia como esa, ¿no? Como dije, somos un medio completamente colaborativo y estamos dispuestos a trabajar con cualquier persona que quiera trabajar con nosotros. Entonces, si hay alguien por aquí que esté que presente aquí, que quiera invitarnos, o sea, que nos quiera compartir una historia que a nosotros nos interesaría compartir, por favor, háganlo. Y nosotros siempre tenemos abierto una cuenta de correo, que apúntenla, es ideas@ibero90.9.fm, gracias. ideas@ibero90.9.fm. Píchenos una historia y va a ser un proceso riguroso y va a ser un proceso largo, no les vamos a decir que sí inmediatamente ni que no tampoco, ¿no? Pero a través de eso, nuestro proyecto y nuestro propósito como periodistas en este medio en específico es poder compartir y podernos enlazar como seres humanos a través del periodismo y a través del periodismo narrativo y todas las oportunidades preciosas que este medio, este formato brinda. Y con eso, muchas gracias. Pues, si acá hay gente que está estudiando periodismo, están haciendo lo mejor que les puede pasar en la vida. O sea, sin duda alguna para mí también que el periodismo es contar historias en cualquiera de los formatos. Ahora estoy más como guionista, yo pensé que el periodismo me estaba como atorando mucho justo por contar versiones tan cortas. Dije, hay tantas historias que pues voy a hacer documentales. Y bueno, me enfoqué ahora al guión cinematográfico. Y cuenten, pero verifiquen. Creo que eso es lo más importante. Y si están en internet, no lo crean todo. Y si sí, píquenle al link que vean, porque hay un periodista que hizo una investigación de muchas páginas. No todo es un tweet, no todo es solo un parrafito de 150 caracteres. Hay mucho más atrás. Leamos, porque creo que si no ejercemos la lectura en todo sentido, nos quedamos muy cortos, ¿no? Y creo que eso nos está pasando todo el tiempo ya. Pues ni modo. O sea, ya es la forma de consumo de todos los días, pero creo que eso nos está llevando de alguna manera a la ignorancia. Otro consejo es, no todo lo que escribes merece publicarse, y duele un montón que no todo merezca, pero es la verdad. Hay que también ser objetivos. Y si eres de alguna línea editorial, busca otras plataformas y busca otros caminos, que ahora cada vez hay más. Los podcasts, ¿no? Los newsletters, las redes sociales, los formatos propios, pero no te calles. Creo que eso sería lo más importante.
bueno, sin verificación no hay historia. Y en la mañana debatía con la inteligencia artificial sobre esta mesa. Y bueno, platiqué y platiqué. Total que me dio una conclusión muy importante que voy a compartir. Dice, no le temas a la inteligencia artificial, témele a tu propia pereza como periodista. Si tu trabajo puede ser reemplazado por un prompt, es que quizás nunca estuviste haciendo periodismo, sino solo llenando espacios en blanco. Vuelve a la calle, vuelve a los libros, vuelve a dudar de todo lo que brilla y busca la verdad. Entonces, para mí fue muy valioso eso que dijo Gemini esta mañana, porque, o sea, fue un debate largo, ¿saben? Pero eso fue lo más relevante del día, porque dije, claro, o sea, si tú como periodista o como escritor le estás temiendo a la inteligencia artificial, nunca estás haciendo realmente tu labor. No tenemos por qué temerle, que te ayude a la estructura, eso sin duda alguna. Pero bueno, pues esa es mi conclusión de la mesa. Volvamos al origen, volvamos a buscar la verdad y dudemos de todo lo que nos parezca una cosa sospechosa, investiguemos. Ya está. Muchísimas gracias a Itzel, Elia, Álvaro, Lisette, Bren, por esta segunda mesa. Una disculpa, en verdad, estamos con el tiempo ya súper encima, entonces no va a haber preguntas del público. Ya para pasar a la tercera mesa del día, que es la mesa de periodismo gonzo, la de crónica y contracultura. Así es que yo los invito a permanecer si quieren unos 3, 4 minutitos para tomar aire, salir a refrescarse tantito, ir al baño, qué sé yo. Y antes quiero también llamar a mi querida Nay Maldonado, a Pedro, que anda por acá, que apoyaron muchísimo para la realización de este primer encuentro de periodismo narrativo. Y aquí, junto con las ponentes, junto con el ponente, Jesús, Brenda, les queremos hacer entrega de su kit y agradecerles muchísimo. Pero bueno, antes la fotito.